Buenos días, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Bien, vamos a hacer un pequeño cronograma de lo que resta para que ya tengamos claro qué es lo que vamos a trabajar. Hoy día vamos a cerrar el tema vamos a ver soldadura, la parte teórica y la parte práctica, y el viernes que viene van a terminar con prácticas con el ayudante del tema soldadura, ¿ya? Por lo tanto, el temario para el segundo parcial vamos a hacer de flexión, remaches y soldadura, ya los tres temas. Bien, el sábado que viene, a la misma hora con nuestra clase, yo les voy a dar una monografía que va a consistir en no más de 4 páginas manuscritas, no más de 4 páginas 5. Les voy a dar el desarrollo de qué cosa es lo que pretendo, una cosa simple, para que eso ustedes lo puedan investigar y escribir y presentármelo. Eso estamos hablando la semana que viene, que es viernes 30, estamos hablando el día primero, ¿ya? Bien, no, el día 31. Bien. Luego, el siguiente fin de semana es feriado, viernes 6 de agosto, sábado 7, ya todos, algunos van a estar de viaje, no sabemos, pero nosotros, el subsiguiente viernes, que sería ya el viernes 6 más 7, 13, el viernes 13 de agosto, a las 3:15, en la hora de clase de la ayudantía, vamos a tener el segundo examen presencial en el Parque Industrial. Ya hablé con el jefe de carrera, así que no había problema. El viernes 13 a las 3:15 en el Parque Industrial tenemos 2 aulas grandes, vamos a dividirnos 40 y 40 o 50 y 50, vamos a dar examen presencial del segundo parcial. Requisitos para ese examen: haber entregado los prácticos que tienen los problemas con el ayudante, tenemos que revisarlos para que también sume para su promedio final. Me tienen que entregar la monografía que yo les voy a dar el sábado, les voy a dar el lineamiento para que esa monografía también me la entreguen. Y lo principal, presencial, el día viernes 13, certificado de vacuna de cada uno. Tienen que estar vacunados para dar examen. El que no está vacunado no lo va a poder dar. Y ya veremos qué hacemos, lo daremos oral conmigo en una oficina, veremos qué hacemos, pero lo ideal es que todos estemos vacunados. Volvamos ya a cierta normalidad, creo que es lo importante por nosotros. No es lo mismo una clase virtual que una clase presencial. Ustedes mismos se van a dar cuenta que el aprovechamiento, si bien pues es similar, depende de ustedes obviamente, pero creo yo que presencial, la forma de implantar el tema, de enseñarles, creo que es más productiva. Bueno, pero esas son las condiciones para el viernes 13. O sea que el viernes 13 vamos a terminar la materia. Y ustedes para ese viernes me tienen que terminar de entregar, creo que hasta el 6 de agosto tenían para entregar los prácticos, pero pueden hacerlo hasta el 13, no hay problema. O sea, antes del examen tiene que estar comprobado que hayan entregado los prácticos, que hayan entregado la monografía que les voy a dar el sábado que viene, y me tienen que mostrar antes del examen cada uno su vacunación contra el COVID. Va a ser en el Parque Industrial, en las aulas de la electromecánica. Ahí ya me he pedido las aulas grandes, así que ya está confirmado. Así que eso sería, muchachos, a ver si tienen alguna duda, por favor, eso sería lo que de aquí hasta más, para que tengamos ya claro cómo sigue esto. Escucho sus opiniones. Bien, entonces el carnet de vacunado tiene que ser de la primera dosis, ¿no? La que tengan, pero no importa la que tengan. Si es primera dosis, no importa la que tengan. Sí. ¿No vas a poder mandar la ubicación de donde vamos a ir a dar el examen, el Parque Industrial? Es de la UPSA, de la Universidad de la UPSA, al ladito, atrás, ladito. Son vecinos. Exactamente, al lado de la UPSA. Ahí va a ser el examen. A la hora de la ayudantía, pues 3:15, ¿no? A esa hora nos vamos a ver allá. A esa hora vamos a sentarnos y va a ser un examen sencillo también, no se preocupen. Pero
Ingeniero, no puede ser a las 3:30. 3:30. Usted sabe que salimos a las 3:30 del trabajo. Yo se lo pido permiso, no sea problema. Ah, bueno, gracias, ingeniero. Si que es así, con Barbosa, por favor. No, no se preocupe. Decidamos 3:15, 3:30, no hay problema. Mejor 3:15 porque hasta que veamos quiénes están con vacuna, quiénes deben los trabajos, todo va a ser, vamos a pasar los tiempos, 3:30. Ya, ingeniero, gracias. Para empezar 3:30 en punto en el parque industrial, ¿sí? Serían 3 preguntas, Inge, o sea, una de cada tema. Sí, más o menos un problema de cada tema, ¿sí? De soldadura, de remaches y de flexión, un problemita cada uno, 3, igual que el otro vez, un problemita de cada tema más o menos, ¿sí? Y fíjense que los problemas son de la índole que hemos dado en toda la materia, no salimos de ahí de un poco de ser cosas más raras, así que si lo han asimilado no hay ningún problema. ¿Alguna duda más, chicos? Bien, cualquier cosa, cualquier duda más que tengan, el sábado que viene todavía vamos a juntar acá. Yo les voy a dar la monografía que quiero que me hagan, y ahí vamos a charlar y definir todavía ya más cerca la fecha de lo que estamos hablando, pero eso es lo que hemos quedado. Ya coordiné yo con la facultad también para las aulas del parque industrial, ya coordiné con el ayudante también, para que nos dividamos en aulas diferentes, y bueno, esa es la idea, así lo vamos a hacer. Así que el que no está vacunado, pues aproveche de una vez, así de una vez estamos bien, pues todos, ¿no? Bien, si hay más preguntas, cualquier duda, me preguntan después, o el sábado que viene ya es la clase que vamos a seguir antes del examen, así que ahí me preguntan cualquier cosa, pero en principio esto es lo que va a suceder, salvo que haya alguna hecatombe, algo raro que no nos permita dar este examen, pero digamos, así está planeado ahora, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta? Bien, empezamos 3:30 entonces el examen, 3:15, empezar 3:30, 3:15 para empezar 3:30, y ya el sábado que viene vamos cerrando filas entonces. Ahora les voy a presentar, no me acuerdo en qué estábamos, allá. Le voy a presentar un pequeño apuntito que después se los voy a pasar. ¿Dónde estamos? A ver. Resistencia, ¿dónde está esto? Bien. Este es un apuntito PDF que también se lo voy a pasar luego. Muy sencillito, es bien básico como para que tengamos la idea de qué se trata esto. Ya han tenido una idea de esto de soldadura, ya José Andrés les ha pasado unos pequeños teoría de esto. Vamos a empezar a resolver de qué se trata esto. Vamos a estudiar las tensiones cortantes, vamos a estudiar y dimensionar uniones soldadas. Estudio de las uniones soldadas. ¿Sí? La soldadura utilizada, están viendo bien la pantalla, ¿no? Sí, ingeniero. Bien. Ingeniero. La soldadura utilizada en trabajos de acero estructural es la soldadura por fusión, que es un método para conectar piezas por medio de metal fundido. En las estructuras de acero se usa exclusivamente la soldadura de arco metálico. El calor se genera por medio de un arco eléctrico formado entre un electrodo de acero y las partes que se van a soldar. El calor del arco funde simultáneamente el metal base y el electrodo, y el campo electromagnético generado conduce el metal fundido del electrodo hacia el metal base, mientras el operador mueve el electrodo, manual o automáticamente, a lo largo de la soldadura, con una velocidad adecuada y depositando la cantidad necesaria de metal de aportación. Esa es la soldadura clásica que se mantiene, ¿no es cierto? Fíjense, metal base, para unir las dos piezas, ahí está el metal de aportación, la soldadura, donde está el electrodo, y se empieza a soldar y se llena toda esta costura de soldadura, ¿sí? La idea es ver cuán consistente es, si nos sirve bien, si hay otra forma mejor, pero a través de esto ya tenemos la soldadura. Bien, ahora vamos al tipo de soldadura.
Los dos tipos principales de soldaduras que vamos a ver son a tope y a ángulo, ¿no? Este primero, de a tope, puede actuar solo en la tracción o en compresión, mientras que el de ángulo, que es el de al lado, soportan la cortante, lo mismo que tracción y compresión, además de flexión. La soldadura se ejecuta por arco eléctrico o con gas, aunque el primer método es el que vamos a usar, el que más se usa, que es el arco eléctrico. El que vemos en todas las cerrajerías es el electrodo, esa soldadura que vamos a intentar calcular por lo menos de qué se trata. Soldadura a tope, solamente para tracción o compresión nada más, y soldadura ángulo, que es como un solapado, pero que alrededor se hace la costura de soldadura, y que ese sí aguanta tracción, compresión, flexión incluida. Bien. Resistencia de las soldaduras a tope, la primera opción. Se supone que la resistencia de la soldadura a tope es igual a la sección total de la soldadura multiplicada por la tensión de trabajo admisible en tracción o compresión para el material soldado, ¿no? Se toma como área total el producto de la longitud de la soldadura por el espesor de la chapa más delgada de las que se están uniendo. Por consiguiente, vamos a ver encima de la soldadura, la tensión que vamos a encontrar va a ser sigma de la soldadura, representa la tensión de trabajo, va a depender del material, el espesor de la chapa y B, la anchura de la longitud, en realidad, de la costura de la soldadura. Si ustedes se fijan acá, si vamos a soldar este equipo, vamos a tener una longitud de soldadura B, el espesor de la chapa va a ser E, entonces ese va a ser área de trabajo. Y el sigma de soldadura, dependiendo de qué electrodo vamos a trabajar, vamos a obtener este valor, y con eso vamos a obtener tracción o compresión del P solicitante, del esfuerzo solicitante. Vamos a ver un ejemplito sencillo para que se aplique esto que estamos hablando. En el esquema se representa una soldadura a tope que une dos chapas. Cada chapa tiene 2 milímetros de espesor y 20 centímetros de anchura, ¿no? Ahí está el espesor y está el largo, digamos, de lo que vamos a costurar. El código de soldadura por fusión, AWS, señala una tensión de trabajo admisible de 910 kilogramos centímetro cuadrado. Este es el sigma, ¿no?, que me está dando. Para una unión de este tipo, sometida a tracción, hay que determinar qué carga de tracción P se puede aplicar a estas placas, ¿no? O sea, es aplicar esta ecuación, pero veamos qué más necesitamos para ver esto. Yo necesito soldar esas dos piezas, soldar aquí al medio, el espesor 12 milímetros y el ancho de la soldadura va a ser de 20, ¿no? Entonces, quiero ver con este tipo de electrodo de la tensión admisible de 910 kilogramos, vemos de fusión qué P voy a obtener. Generalmente se supone que la resistencia de la soldadura es igual al producto de la tensión de tracción del trabajo del material por la sección de la misma, ¿no? La norma que da la tensión de soldadura, de tensión de trabajo, es 910, y la sección es igual al producto de la longitud de la soldadura 20 por el espesor de la chapa 1,2. Por tanto, la carga de tracción no hay donde equivocarse, ¿no? Aplico esta ecuación. Encima soldadura, que me está dando el dato de la función AWS, que la tensión admisible es 910, por el área es 20 por 1,2, obtengo P 21.840 kilos de tracción admisible P. No hay cómo equivocarse en esto, es aplicar esta ecuación de aquí arriba. Bien. Resistencia de las soldaduras en ángulo. ¿Ya? Veamos qué significa esto. Fíjense que cuando yo voy a unir dos chapas, está acá aquí abajo, que pueden ser de distinto espesor, no importa. Yo voy a costurar, obviamente, aquí al costado. Aquí voy a hacer a lo largo de esto, por el ancho de la barra, yo voy a costurar, voy a soldar. Y lo que voy a tener en cuenta acá, fundamentalmente, es la garganta que tengo que tener de soldadura. El espesor que va a tener esta altura de soldadura va a ser fundamental para que yo pueda saber con qué ángulo voy a trabajar en esa garganta. Normalmente se calcula, se supone que está a 45 grados, por lo tanto es por default que se utiliza cuando se abre la garganta directamente el cordoncito por zona de 45. Veamos cómo es. En la sección del esquema, la soldadura tiene anchas de cordón o catetos iguales, que es esto, ¿no? Y la dimensión mínima de su sección se llama garganta, que es esta parte, la garganta. Evidentemente, la garganta es igual al producto de la anchura del cordón por el seno de 45, ¿no? Es por trigonometría.
Es costumbre suponer que solo hay que considerar la resistencia al cortante de estas soldaduras, pues el fallo se suele producir por cortante a 45 en la garganta. Listo. Por ello, se toma la resistencia de la soldadura igual al producto del área total en la garganta por la tensión de trabajo admisible a cortante en el material. La misma ecuación, solo que acá el área de garganta, fíjense, la garganta por el L de la unión. Lo que vamos a suponer acá que esta garganta ya va a estar incluida por la longitud, por el seno de 45. Vamos a ver cómo se trabaja eso. El valor del esfuerzo cortante admisible del material que vamos a fundir depende del tipo de electrodo que se emplea en soldadura, ¿sí? El área de garganta va a estar siempre definido por la garganta, que la vamos a definir por el seno de 45, el espesor de la soldadura que vamos a tener, de la chapa, por el largo que vamos a tener. Lo vamos a ver. Aquí está una especificación de su tipo de soldadura que vamos a tener. El código de soldadura de fusión de la Sociedad Americana de Soldadura, AWS, que vimos en el problema 1, vimos el de tensión de tracción 910, determina las resistencias de trabajo siguientes para soldaduras de estructura, traducidas a unidades métricas redondeadas. Para cortante tenemos este valor, para tracción tenemos tanto y para compresión tenemos tanto, que la 910 hemos usado para el caso 1, ¿no es cierto? Pero está dado de esta tabla. Bien, después acá tabla una serie de convalidaciones que te dice: la tensión admisible en cortante está fijada de modo que en unidades americanas corresponda una fuerza de 100 libras por pulgada de longitud para una soldadura de 1/8 de pulgada de cateto, más o menos la relación que hay que tener. En unidades métricas se podría fijar aproximadamente que para una soldadura de ángulo de 1 centímetro de cateto o 0,7 de garganta, la carga admisible es 560 kilos por centímetro de longitud de junta, por lo que puede considerarse las cargas admisibles siguientes referenciales por unidad de longitud: 280 kilos para un cordón de tantos milímetros, 448 para 8 y así, ¿no? Más o menos son sacadas, no digo por regla de 3, pero son un aproximado lo que la carga que debemos tomar de acuerdo al espesor que tengamos, ¿sí? Para el cordón que tengamos. Si es para 5 milímetros, tomaremos esto. Si es para 12, tomaremos más o menos el referencial 670 kilos. Bien, veamos este problema. Problema 2. Se representa una soldadura en ángulo, que estamos viendo, que va a unir dos chapas. Cada una de ellas tiene 12 milímetros de espesor y soldadura. O sea, fíjense que aquí estamos uniendo estas dos chapas, pero una soldadura por este lado y la otra por el otro lado. Dos soldaduras. Y para esa soldadura me está pidiendo qué carga P hay que aplicar, ¿no? Eso es lo que vamos a calcular. Pero tengo dos soldaduras en ángulo, una acá y otra acá. Fíjense que al ser en ángulo son con rebarba, ¿no? O sea, después ya uno que suelda, ya lo pule, lo limpia, lo deja más plano, pero normalmente es rebarba. Por eso que se toma el cateto más desfavorable, que sería a 45 grados, digamos, para calcular la garganta. Bien, esto es, el ancho es 15 centímetros, el largo es 18, y ¿qué más tenemos dato acá? Es 12 centímetros de espesor de chapa, las dos chapas, ¿ya? Si fueran diferentes, tomamos la menor, ¿no? Bien, fíjense, dando vuelta de perfil, el problema es esto: tengo las dos costuras por un lado, por el otro lado, y hablamos de 12 centímetros de espesor, ¿no? Y 12 para este lado, pero la garganta va a ser para nosotros esta, ¿no? 12 por seno de 45 seguramente, ¿no? Esta diagonal que garganta que estamos hablando acá, que va a ser esta misma, va a ser 12 por seno de 45 seguramente. Bien, ¿qué dice el problema? Se representa una soldadura de ángulo de dos chapas, cada una de ellas tiene 12 milímetros y soldadura 18 de longitud. El código de soldadura de fusión indica que una tensión de trabajo admisible de 790, o sea que estamos trabajando con esta tensión cortante, ¿sí? 790. Para una carga de cortadura de desunión, porque esta, la 790, es para tensión cortante. Desunión. Determinar, para esa soldadura, la carga de tracción P que vamos a poder determinar, que se puede aplicar a las chapas. La carga se aplica, se supone, en el punto medio entre las dos soldaduras. Bien, ¿qué hacemos? La dimensión de la garganta es 1,2, que es el 12 milímetros en metros, por el seno de 45, ¿no? Esta garganta. Esto de acá directamente es el cateto opuesto, que es 1,2 por seno de 45, me sale estos centímetros, ¿sí? El área eficaz de soldadura que resiste la cortante está dada por el producto de su longitud, que es 18 centímetros por
el 1,2 por seno de 45, 0,848, que sería el área efectiva de soldadura de este lado. Y para el otro lado tiene que ser lo mismo, pues, ¿no? Es la misma, el mismo ancho, el misma área, por lo tanto, teóricamente debería ser el área por 2, pero el área de soldadura de un lado es esta. 18 por 1, 15, saldría 15,26 centímetros, ¿sí? Por tanto, la carga de acción admisible, aplicamos la relación de siempre, la sigma por el área. P es igual al producto de la tensión de trabajo, que es 2,790 que hemos visto acá, por 2 veces, ¿no? Porque una es para esta área y otra es para otro lado lo mismo. 2 veces de 15,26, por lo tanto, estamos hablando de 24,100 kilogramos de tensión de tracción P para ese tipo de soldadura en los dos lados, ¿sabes? Estas soldaduras de ángulo están sometidas a tensiones de flexión como de tracción y a tensiones cortantes. En general no se tienen en cuenta porque el fallo se produce por cortante en la garganta. Bien, entonces este es el problemita, ya aplicando soldadura en ángulos, tomando en cuenta la garganta. Y veamos este otro. Esto es interesante, van a fijar por qué. En la figura que estamos viendo, las chapas de 15 milímetros, que están, este es de 15 de espesor y el otro es de 15 también, están sometidas a fuerzas de 15,000 kilos aplicadas excéntricamente, ¿no? Por aquí. Determinar la longitud de costura, L1 que es más largo y L2 que es más chico, de los cordones para que tengan la misma tensión cortante. Utilizar el código de soldadura por fusión. Perfecto. Acá me está diciendo, si voy a aplicar 15,000 aquí, 15,000 a este lado, una carga excéntrica de las dos chapas, que está en este caso a 5 centímetros de este lado y a 10 del otro lado, quiero saber, para que tengan la misma fuerza cortante, cuánto vale L2 y cuánto vale L1, ¿no? Eso es lo que me está pidiendo este problema. La dimensión de las gargantas, no hay donde equivocarse, son 15 milímetros de espesor por seno de 45, por 0,707, que es seno de 45. Esta es la dimensión de la garganta. Ya tenemos la garganta, ¿sí? Ahora, una ecuación que yo puedo determinar fácilmente, el área que resiste la cortante, que es esta parte donde está la soldadura, va a ser el área que resiste la cortante, que es 1,06 por la suma de los lados, L1 más L2. Esa es una área, ¿no? Queda ahí. No sabemos cuánto vale L1, cuánto vale L2, pero sí yo sé que L1 más L2 por el área es el área completa que tengo que tener de cortante en esta soldadura, ¿no? L1 y L2, todo el área de soldadura va a ser esta, ¿no? Representado por L1 más L2 por el área que es 1,06. Hasta ahí no hay nada. Bien. Es costumbre dimensionar las longitudes L1, L2, de modo que las dos soldaduras están sometidas a la misma tensión cortante, que esa es la idea. Cuidado que tengamos L1 y L2 del mismo tamaño y sin embargo ahí el esfuerzo cortante sea diferente en una chapa que en la otra. Entonces la idea es que L2 y L1 sean de tal forma distintas en este caso, pero que sí soporten la misma tensión cortante. Lo que significa que la resultante de las dos fuerzas de cortadura en las soldaduras debe coincidir con la línea de acción de la carga de 15,000. Correcto, es lo que está importando, ¿no? Bien, en otras palabras, los momentos de las dos fuerzas de cortadura, que va a ser pura estática, en otras palabras, los momentos de las dos fuerzas de cortadura respecto a cualquier punto de esa línea de acción tienen que ser iguales. ¿Qué significa eso? Fíjense, 790, que es el código de fusión, por un área de 1,06, por la longitud L1 multiplicado por 5, para este pacoso, ¿sí? Y el otro lado, 790 por 1,06 por L2 multiplicado por 10. Estas tienen que ser iguales. Aquí está la relación de momentos, ¿no es cierto? Para que estas sean excéntricamente, sean iguales, hay que aplicar esto. Los momentos, las dos fuerzas de cortadura respecto a cualquier punto de la línea, tienen que ser iguales. En este caso, este de acá, el punto de fusión 790, que es el sigma, por el área, por L1, que aplica para este lado, por 5, igual al punto de fusión del otro lado, por su área, por 10, por L2. Tienen que ser iguales. Desarrollando esto, yo llego a decir que L1 es igual a 2L2. ¿No? Multiplico, trabajo y concluyo esto. ¿Sí? Fíjense que otra ecuación importante que yo tengo es el área total que tenemos acá, L1 más L2 por 1,06 multiplicado por el sigma de fusión de esa soldadura que es 790, tiene que ser pues igual a 15,000.
Entonces ya tengo acá dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Esta ecuación 1 y esta ecuación 2, por lo tanto, dos ecuaciones con dos incógnitas, determino que el 1 es 6 y obviamente el doble es el otro. Entonces el 1 es 12 y el 2 vale 6. ¿Está bien? Problemita donde se aplica un poquito de estática para que se mantenga el equilibrio en esta chapa soldada, donde tiene que ser el esfuerzo cortante igual, no digo igual, sino que sea equilibrado para las costuras L2 y L1, ¿sí? Que sea el mismo esfuerzo cortante en ambos lados, para esta costura y para esta costura. Para eso se aplica estos momentos. Aplico esta ecuación fácil, que es la ecuación general 1, ¿no? El área efectiva por la tensión de fusión es la fuerza de tracción P, 15.000, y con esta ecuación, dos ecuaciones con dos incógnitas, obtengo directamente L1 y L2. Bien. Y acá son datos de tablas que vamos a leer para que tengamos idea de qué se trata. En aplicaciones estructurales, para aplicaciones estructurales, se usan las series de electrodos E60, XX, E70, XX, E80, XX, etc., donde la letra E significa que se trata de un electrodo. Los dos primeros dígitos designan la resistencia mínima a la tensión del material depositado, por ejemplo, 60 o 70, ¿no? El tercer dígito es posición en la cual el electrodo es capaz de realizar una soldadura satisfactoria. Por ejemplo, la clave 1 significa que se puede soldar en todas las posiciones, plana, vertical, horizontal, sobre cabeza. Y 2 significa filetes planos y horizontales. Bien. El último dígito indica la corriente eléctrica que debe usarse y el tipo de recubrimiento del electrodo, según las normas ACTM. En conjunto, los dos últimos dígitos indican posición, corriente eléctrica y cualquier información pertinente que se emplea al usar un electrodo particular. Es simplemente información, no lo vamos a tener muy en cuenta. El acero más comúnmente empleado en la construcción de estructuras de acero es el A36. El A36, que tiene un límite de fluencia de 36 kCi, que equivale a 2.530 kilogramos centímetro cuadrado. El electrodo más adecuado a este tipo, el acero E70, a este tipo de A36, con un esfuerzo admisible de 21 kCi, que equivale a 1.475 kilogramos centímetro cuadrado. Algunas recomendaciones que nos dan en estas cuestiones de soldadura, nos habla de que el tamaño máximo de soldadura de filete a lo largo de los bordes del material es, para menores a 1/4 de pulgada, el tamaño máximo de soldadura puede ser igual al espesor del material. Para material de 1/4, mayor de 1/4, el tamaño será de un 16 pulgadas, 2 milímetros, menor que el espesor de la materia. O sea, están dando algunas recomendaciones cuando tengamos que soldar, dependiendo de qué tipo de material, si es 1/4 o es mayor a 1/4, ¿no? Después, la longitud mínima de soldadura de filete no debe ser menor a 4 veces la dimensión nominal del lado de la soldadura. Si su longitud real es menor a este valor, el grueso de la soldadura considerada efectiva debe reducirse a 1/4 de pulgada de la longitud de la soldadura. Lo mismo, son recomendaciones de cuánto es la longitud de soldadura, equivale a lo que estamos hablando. Es decir, si la longitud de soldadura de filete no debe ser menor a 4 veces la dimensión nominal del lado de la soldadura. Si pasa eso, hay que hacer cierto arreglo, digamos, ¿no? El tamaño mínimo práctico de soldaduras varía de 1/8 a 1/4, o menos de espesor de material hasta 5/8 para material de espesor mayor a 6 pulgadas. Son recomendaciones de la asociación, ¿cómo se llama? Pues ACTM, ¿ya? Vamos a aplicarlas ahorita para que vean cómo se aplica. Si es posible, se debe realizarse vueltas en el extremo remates para soldadura de filete. La longitud de estas vueltas no debe ser menor que 2 veces el grueso nominal de la soldadura. Las vueltas de un extremo son muy útiles en la reducción de las concentraciones de esfuerzos que ocurren en los extremos de las soldaduras. Fíjense que nosotros estas recomendaciones, un soldador común que tenemos en la calle jamás lo va a aplicar. Allá soldamos y a la miércoles, ¿verdad? O sea, estos son para soldaduras de precisión, soldaduras que se hacen con máquinas, entornos electromecánicos, computarizados, donde sí necesitamos la precisión de la garganta, la precisión de la cantidad de soldadura, el electrodo, que el espesor no sea mayor a tal, o sea, seguir ciertas recomendaciones. Porque si hacemos soldadura como normalmente hacemos en la calle, esto no pasa absolutamente nada.
puede estar sobredimensionado, menos dimensionado, al final soporta cierta fuerza, pero no es la ideal, digamos, ¿no? Lo ideal es seguir recomendaciones del fabricante, de la Asociación Específica de Soldadores, que nos recomienda que para distintas pulgadas de soldadura o material de tanto, recomendamos varias cosas. Bien, ¿cómo se aplica más o menos esto? Fíjense, problema 4, determinar la máxima carga que tenemos acá, la máxima carga, que puede aplicarse al empalme de la figura mostrada. O sea, soldar todo este empalme aquí, las tres caras, ¿no? De 6 pulgadas. Si el acero es A36, especificaciones así, soldadura de 5,16 y el estrodo de 70. Ese es el dato que me dice qué carga yo voy a determinar para esta soldadura de solape, donde voy a soldar aquí los tres lados, la base, para que me aguante esta P. ¿Qué datos tengo? Lo voy a calcular, que me soportarme para este tipo de chapas. El acero es A36, la soldadura es 5,16 pulgadas, el estrodo es 70, para el estrodo es 70, el sigma de fusión es 21 K6, ¿ya? O 22, 21 o 22, dependiendo. Aquí a los dos es lo mismo. Alguien más creo que ha entrado, me parece. Uy, bueno, un poco tarde, pero ya. Aquí estamos, ¿no? Bien, entonces los datos del problema son el acero A36, la soldadura 5,16 pulgadas y los electrodos 70, cuyo sigma de fusión es 21,6 o 22, se le ejecutan algunos libros, digamos, ¿ya? Bien, esta es la chapa de 6 pulgadas, 6 pulgadas, 6 pulgadas. Esta es una solera de 3 octavos, que es esta. Y esta de acá es de 3 octavos por 12, la de aquí, ¿sí? O sea, es una chapa más gruesa que la otra, ¿no? Bien. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde partimos? ¿De qué se trata esto? Vemos que nuestra soldadura de 5,16, veamos qué capacidad tiene esa soldadura para ese filete de 5,16. Nosotros sabemos que 5,16 pulgadas por el seno del seno del 45, que es el cateto, que es la máxima garganta, por sigma de fusión, que es 21.000, obtengo 4.639. ¿Sí? Esos son los kilos que en principio obtendría para el tipo de soldadura de filete de 5,16. Multiplico por el área efectiva, que sería el seno del 45, que es esto, por el sigma de fusión del E70 de la soldadura, del electrodo, sale este valor, ¿sí? Bien, veamos la capacidad total de la soldadura para toda la longitud. A toda la longitud que tenemos es esto, bueno, 6 para acá, 6 para acá, 6 para acá, son 3 veces por 6, son 18, esto, con esta P, ¿no es cierto? Entonces tengo P es 4.639 por 3 veces 18, 3 veces 6 son 18, que me está dando un KCI de 83,5. Bien. Veamos la resistencia de cada chapa, de esta solera y de esta otra solera. La de 3 octavos por 6 pulgadas, encima, como les decía, o es 22 o es 21, aquí me equivoqué yo, podemos haber hecho 21 todo para ser parejo, pero es lo mismo, ¿ya? Entonces, la resistencia de solera, de esta de 3 octavos por 6, directamente para este sigma de 22, podemos decir 3 octavos por 6 por este 22 es 49,5. Y para la solera de 12 pulgadas por 22 es 99. Yo ya veo acá, de las dos tengo que elegir la menor, pues, ¿no? Porque si elijo la mayor, para la menor no va a aguantar. Entonces, viendo que la resistencia de la solera de las dos, elijo la menor, en este caso la de 49,5. A ver, sí, elijo la menor 49,5. Lógico, pues, ¿no? Si elijo la mayor, cuando yo haga el P calculado, capaz que la solera menor no resista y tenemos quebradura por ahí. Entonces, siempre de las dos condiciones, de la solera de 3 octavos por 12 pulgadas y de 3 octavos por 6, elijo la menor. En este caso me da 49,5, que es la que yo he elegido como tensión de la carga máxima que yo voy a poder aplicar a este tipo de soldadura, ¿no? Un solape de estas dos chapas. Solera de 3 octavos por 6 con una solera de 3 octavos por 12 pulgadas. Determino cuál es la máxima de las dos y agarro la menor, que en este caso es esta, ¿no? Bien, así más o menos se aplica estas tablitas que estamos viendo. ¿Alguna pregunta, chicos? Está sencillo, ¿no? No va más de esto. Yo sé que uno se especializa en esto y ya es otra cosa.
pero para que tengamos idea de qué se trata, con esto creo que es, para que tengamos cierta idea de lo que es una soldadura. ¿Preguntas, chicos? Ingeniero, una pregunta, va a disculpar. Sí. El 22, ¿qué SI viene a ser los 22.000 o no? Claro, esto es 21, lo mismo acá. Esto de acá, 21.000. En este caso, si quieren, reformúlenlo, es 21.000 también acá, ¿ya? Pues que algunos catálogos para el electrodo 70 lo toman encima de fusión 21.000 y otros lo toman 22.000. En este caso, bueno, está 22 acá, pero 21, pues es, digamos, ¿no? O acá 22 también, no habría problema. No hay mucha variación, no se preocupe, es 22.000. Bien, ingeniero. O 21.000, ya. Bien. Sigamos. Esto voy a presentarles otra pantallita. Ya vamos viendo que esto, complemento de soldadura, que es lo que estamos viendo. Ahí, esto sí es más bonito. Fíjense, de la misma forma que hemos estado soldando solapes, ahora vamos a hacer soldaduras en ángulo, pero sí para torsión con soldadura en ángulo circular, digamos, ¿no? O sea, la idea es que veamos también que se puede soldar en círculo y veamos también cómo es el espesor de la garganta, de la soldadura. Aquí la idea es torsión en una soldadura en ángulo circular. Fijémonos esta figura, la figura 2. ¿Sí? Fíjense que es una chapa abajo y arriba un cilindro y hay que soldar alrededor, ¿no es cierto? Esta es soldadura alrededor. Donde también es soldadura en ángulo y aquí está el espesor de la soldadura, que también va a ser seguramente por el cateto por seno de 45, ¿ya? La garganta. Después vamos a ver esto. Concentrémonos en este primero, ¿sí? Está representando la figura 2. El parte, que es el momento torsor que está haciendo aquí, va a tratar de hacer girar, digamos, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros con la soldadura evitemos eso, que sea una reacción de la soldadura que evite que gire, ¿no? Entonces, el para T actúa en el árbol circular de diámetro D. La anchura del cordón de la soldadura se designa por A, que está aquí abajo. En el problema que vamos a ver luego, problema 4, se va a demostrar que esta es la tensión máxima, de cortante máxima, que va a soportar esta soldadura. Vamos a demostrar esto en un problemita. ¿Cómo sale esto? Que es la T máxima, 2.83 por T, que es el momento torsor de acá, pi por A por D cuadrado. Eso lo vamos a demostrar. ¿Por qué sale esto? Bien, sigamos. El B, torsión resistida por dos soldaduras en ángulo largos próximos. Estoy parando un perfil al medio, yo quiero soldarlo a ambos costados con una soldadura de este tipo, y otra soldadura por el otro lado lo mismo, digamos, ¿no? De tal forma que si yo al centro de la pieza, el eje Z, aplico un momento torsor, también no me rompa acá ni acá, digamos, ¿no? O sea, donde más solicitados son los extremos, que justamente mi soldadura, la idea es que aguante, se calcule para que aguante justamente esa torsión. Bien, ambos lados son espesor A, seguramente también como es en ángulo, también va a ser seguramente por el seno de 45 la garganta, ¿no? Dice acá, aterción por dos soldaduras, ángulos largos, torsión resistida por dos soldaduras, que son estas dos, en ángulos largos próximos, ¿no? O sea, este es largo de todo esto, y obviamente el momento complicado acá, el momento prácticamente en el centro, casi nada, y se va haciendo más largo a medida que me voy alejando, digamos, ¿no? Eso es. Bien, está puesta figura. El par actúa en una chapa vertical unida al otro horizontal por dos soldaduras en un ángulo iguales de longitud B y de anchura de cordón A. Bien. En el problema 6, el otro problema que vamos a ver enseguida, vamos a demostrar que, así como hemos visto el esfuerzo cortante, la dirección cortante máxima para este tipo, es esto, para este tipo de dos cordones de una chapa vertical, vamos a demostrar que es 424T por AB cuadrado. Bien. La idea es cómo se utiliza esto, digo, cómo sale esto y cómo sale esto. Vamos paso a paso. Bien, determinar la tensión cortante, ya está dando el otro problema, máxima en la soldadura de ángulo que une un árbol circular a una chapa. Estamos viendo acá, como se muestra en la página siguiente, que es esta. El árbol está sometido a un par aplicado T. Cada cateto de soldadura se designa por A, ¿no? Aquí la soldadura aquí de abajo. El círculo total, digamos, a la vuelta.
Si se considera el árbol está orientado verticalmente, obviamente, la chapa estará en plano horizontal. La tensión cortante en la soldadura de ángulo en un plano horizontal coincide con la cara superior de la chapa, obviamente. Está horizontal, así que va a coincidir, ¿no? Ahora, puede hallarse fácilmente la forma de torsión, que ya habíamos visto en tema de torsión, estudiada en el capítulo de torsión. Fíjense que es igual a el momento de esfuerzo de torsión por ρ, que en este caso es el radio, sobre el momento de inercia, ¿sí? En este caso ρ va a ser, el máximo va a ser un medio del diámetro, un medio del radio, sobre el momento polar de inercia, donde el momento polar de inercia es esta expresión, que no es otra cosa que un medio d cuadrado, integrando esto, pi por AD. Pues el cateto de soldadura, este A es muy pequeño respecto a D, comparado con D, por lo que se puede considerar prácticamente constante P, no va a influir mucho en la garganta respecto al diámetro D, por lo tanto se puede considerar P constante, y hago yo de que reemplazo T por un medio D, reemplazo el momento polar, que es un medio D cuadrado cubo por pi por AD, y reemplazando, despejando, sacando el cuadrado, el medio y todo, salgo que la ecuación es 2t sobre pi AD cuadrado, que es la que estaba aquí. No, claro, es esa, pero, guarda, esta, ¿sí? Pero acuérdense que la cortante máxima siempre va a ser con el cateto, la garganta con seno de 45, por lo tanto, acá, fíjense que se divide directamente esto por seno de 45, se multiplica y obtenemos la ecuación que está ahí arriba. Esta tensión cortante se produce en un plano horizontal a lo largo de un cateto de la soldadura de ángulo. No es la tensión cortante máxima que se produce en la garganta a 45 grados con ese plano, como se puede ver en el tercer esquema de este capítulo. La longitud de la garganta es igual al producto del cateto por seno de 45. Como la garganta es menor que el cateto, la tensión cortante será mayor en ella en un plano que coincida con aquel. Por tanto, tendremos la tensión cortante máxima en una sección a 45 grados. Directamente acá se divide pi AD cuadrado por 0,7, que es 0 de 45, y obtenemos el 2,83 momento torsor por pi AD cuadrado, que es la ecuación que se determina para trabajar este tipo de soldadura, que es esta, ¿sí? Bien. Ahora, podemos seguir aplicando esa ecuación. El problema es el árbol tiene 5 centímetros de diámetro, y esta unidad está unido a la chapa por una soldadura de ángulo de 6 milímetros de chapa. Utilizando el código de soldadura por fusión, determinar el par máximo que puede soportar la unión soldada. ¿Bien? Del problema 4, sabemos que por fusión del tipo soldadura estamos usando 790 de sigma de fusión, por lo tanto tengo este dato, despejo T, porque tengo los otros datos. Tengo los datos de ancho, de A, de espesor, tengo el D, y obtengo que el T para ese caso es 13.150 kilogramos centímetros, el par torsor, que va a poder soportar, en este caso, que va a poder soportar esta chapa, ¿no? Sin ningún problema. Justamente la soldadura que hemos elegido con esa termofusión de sigma, con el electrodo respectivo y las dimensiones respectivas, va a soportar tranquilamente hasta este valor, que hemos calculado, 13,156. Bien, así nomás se aplica, así es de fácil esta ecuación. Y veamos el caso anterior, el caso que sigue. El caso que sigue también una barra, que vamos a soldarla horizontalmente aquí abajo, con la soldadura a un costado y otra soldadura al otro costado. Y al medio en el eje Z sometido, ¿qué fuerza? Vamos a ver también al final que esta T, cuánto es máxima para que resista la soldadura calculada, ¿no? Determinar la tensión cortante máxima en la soldadura de ángulo que une las dos chapas rígidas representadas en la figura adjunta. La chapa vertical está sometida a un par que actúa en un plano horizontal, según se indica. Las soldaduras son iguales y catetos iguales en longitud a ambos lados, ¿sí? El par aplicado, T, tiende a hacer girar la chapa vertical respecto al eje Z, pero si está fijo, esa es la idea, ¿no? El par aplicado tiende a hacer girar la chapa vertical respecto al eje Z por su punto medio. Este giro lo resisten las tensiones cortantes producidas entre las dos soldaduras de ángulo, esta y esta, y la chapa horizontal, obviamente. Si las dos chapas son totalmente rígidas, es razonable suponer que la intensidad de estas tensiones cortantes varían desde 0 en el eje Z
hasta el mínimo de los extremos de la chapa, esto es el más o menos B medio, ¿no? Representamos por T la tensión cortante en un plano horizontal del extremo de la chapa. La variación de esta tensión es análoga a la tensión normal en la altura B de una viga sometida a fricción pura. Por tanto, por analogía, podemos decir que el valor T en las fibras extremas es directamente el momento que tenemos acá, M, dividido el momento polar de la pieza rectangular. Por lo tanto, este momento no es otra cosa que el T por B medios, que es el máximo solicitante, ¿no? B medios, porque de aquí es 0 y de aquí hasta aquí es B medios, que es el máximo solicitante, sobre el momento polar, 2AB cubo sobre 12. Trabajándola, salgo que es 3AT sobre AB cuadrado. Otra vez, no es el máximo, necesitamos que esto sea a 45 grados, lo que dice acá. Nuevamente, con el problema 4, esta no es la tensión cortante máxima en la soldadura de ángulo, sino que el máximo tiene lugar en la garganta a 45 grados, en el plano horizontal. Entonces, la distancia de la garganta es menor que la longitud del catéter, en la proporción de seno 45 grados. Otra vez, hacemos lo mismo, dividimos a B por seno de 45, que es 0,7, y obtenemos esta expresión, que es la misma que habíamos dicho que este tipo de soldadura se aplica con nuestra tensión, que aquí la estamos demostrando, la 424, que es esta. ¿Bien? Ahora, el problema 6, que es este que estamos aplicando esto, las chapas tienen longitud de 50 cada una y están unidas con dos soldaduras de ángulo de 1 centímetro. Determinar usando el código soldadura de fusión qué par máximo T podemos usar para esta soldada. Otra vez, el par de fusión que vamos a usar también va a ser 390, dato, y despejamos T. Dejamos T, y en este caso nos está saliendo para el código citado la tensión cortante admisible de 390, por lo que el momento torsor va a ser 4.466.000 kilogramos centímetros, como par resistente máximo para cada cordón, ¿cierto? Para que esto no se me gire, no se me salga, digamos. Así se aplica esta ecuación para soldaduras de doble, a ambos lados, y el caso de circular a un plano horizontal, así. Ambos son obviamente planos horizontales, ¿no? No hay desnivel, lo mismo acá. Si hubiera desnivel, ya otra cosa. Es para casos genéricos, planos horizontales. Bien, eso es, chicos, más o menos lo que quería mostrarles. Un panorama de ideas de qué se tiene con soldadura. Nadie es experto en esto. El que quiere ser, hay ingeniería en soldadura, que es otra cosa ya muy específica, pero nosotros simplemente necesitamos tener la idea, y a partir de ahí, si queremos especializarnos pues, en soldadura, ya estudiaremos, digamos, ¿no? Así que eso es, chicos, lo que tengo por mostrarles hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Uy, nos hemos ido del sistema, parece. Uy, otro que entró recién. Bien, eso es, muchachos. Preguntas, por favor. ¿O está clarito? Creo que no hay mucho donde perderse. Seguir esto, no hay mucho problema, ¿no? Bien. Está bien, ingeniero. Bien, muchachos, yo les voy a pasar a compartir en este momento los dos apuntitos estos para que los repasen. El viernes van a hacer ejercicio de soldadura. Ya tiene esto conocimiento el ayudante de esto que hemos avanzado, así que sobre esto va a ser unos problemas aplicando esto para que nos salgamos más, es lo que tenemos que ver. Y bueno, conmigo nos vemos el sábado. Bien, chicos, buenas tardes, que tengan un buen fin de semana y vacúnense, por favor, vacúnense. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Que tenga buen fin de semana. Hasta Ingeniero. luego, ingeniero. Chao, muchachos, buenas tardes.